Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Yellow and Red Makes, o su traducción al español, amarillo y rojo hacen. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 5. Naruto se quedó boquiabierto mirando a la chica, en parte por el lenguaje que había usado y en parte por lo que había dicho. Salió de su estupor cuando ella le dirigió una mirada extraña y él se giró para mirarse en el espejo. Para su sorpresa, no era lo que esperaba. La persona que le devolvía la mirada desde el cristal manchado de grasa no tenía sus habituales ojos azul celeste vibrantes, sino un rojo demoníaco, y las pupilas se habían transformado en rendijas que iban desde la parte superior del iris hasta la inferior. La chica lo miraba extrañada. Parecía que el niño nunca se había visto los ojos. La forma en que se miraba a sí mismo la dejó perpleja. La sorpresa en su rostro era impagable. Naruto, en cambio, no parecía nada divertido. Kyuubi. ¿Qué demonios les está pasando a mis ojos? Escuchó un gemido apresurado y pudo imaginarse a la zorra asustada frotándose los ojos con cansancio. Oh, ¿recién te das cuenta? Lo siento, creo que olvidé mencionarlo. Naruto continuó mirando boquiabierto su reflejo. ¿Qué quieres decir con que lo olvidaste? ¿Y qué es esto? Escuchó a la criatura soltar una risita corta que no hizo nada por calmar su creciente irritación. ¿Cómo crees que modifiqué tu ki de visión? No te preocupes, te acostumbrarás, añadió con una buena dosis de sensualidad fingida. Además, creo que te quedan bien. Naruto se quedó sin palabras, sin saber muy bien cómo asimilarlo todo. Cuando pareció que su cerebro había sufrido un cortocircuito, el demonio suspiró con cansancio. Si de verdad lo odias tanto, el primer jutsu que te enseñaré será el Enge, y entonces podrás cubrirlo todo lo que quieras. A pesar de intentar mostrarse indiferente, una pizca de decepción se coló en la voz de la antigua criatura. Sinceramente, había creído que a Naruto no le importaría demasiado. Al fin y al cabo, solo eran ojos, y era como tener su propio dojutsu. Sin embargo, él logró reaccionar al percibir el matiz de dolor en su voz. Naruto, sin importar su edad, seguía siendo un inútil con las mujeres. No es tan grave, solo que hubiera preferido que me lo hubieras contado antes. No obtuvo respuesta, pero sí escuchó un leve ronquido que se desvaneció en su subconsciente, provocando que apretara los dientes. Durante toda su conversación interna, Naruto se había olvidado por completo de la chica pelirroja que le había señalado sus ojos. Siendo bastante impaciente, ella rápidamente lo remedió a su peculiar manera. Oye, idiota, ¿sigues conmigo? Naruto se giró, sobresaltado y algo enfadado por el nombre, dándose cuenta apenas de su presencia. Ella se había acercado mientras él estaba inconsciente y ahora estaba a solo 30 centímetros, observándolo con curiosidad. Al mirarla a los ojos, recordó que reflejaban los suyos. Allí se reflejaban el mismo dolor y la misma soledad. Solo tenía 7 años, pero Naruto dominaba el arte de disimular el dolor con máscaras emocionales. Era obvio que esta chica había optado por una opción diferente a la de Naruto cuando se vio obligada a tomar esa decisión. En lugar de mostrarse amable y alegre para ganarse a la gente, levantó una barrera defensiva de falsa ira e irritabilidad para alejarlos. El ejemplo más evidente era el lenguaje que usaba. Al provenir de un lugar bastante tradicional en ese aspecto, Naruto no estaba acostumbrado a los insultos. Claro que la gente lo insultaba, pero generalmente eran más hirientes que vulgares. ¿Cómo me llamaste? No lo dijo con enojo. Ahora que al menos conocía un poco su situación, no podía reprocharle que no confiara en él. ¿Qué? ¿Tienes algo en los oídos? ¿Quieres que te lo deletree? Naruto sonrió con sorna. Su actitud era fría y parecía diseñada para alejar a la gente. Pensó que si alguien lograba superar esa barrera, podría ayudarla. No sabía por qué, pero una parte intrínseca de él deseaba ser esa persona. Tal vez su máscara se había filtrado a su verdadera personalidad, pues en ese momento solo quería ayudar a esa chica. Lo siento, supongo que es porque no te dije mi nombre, dijo, extendiendo una mano. Naruto Uzumaki.
La chica pareció sorprendida por la respuesta. Normalmente, a estas alturas, la gente huía de ella o la miraba con desaprobación, sobre todo los adultos. En cambio, este chico ignoró sus insultos por completo, lo que la enfureció un poco. Miró fijamente la mano como si fuera a contagiarle una enfermedad y, en respuesta, se cruzó de brazos de forma exagerada. No, te llamé imbécil porque pareces alguien con mierda en la cabeza. Se rió, algo que irritó muchísimo a la chica. ¿Quién era ese chico y por qué la ignoraba así? ¿Eso significa que puedo llamarte ojos furiosos? La chica se quedó atónita ante su comentario. No solo había ignorado por completo sus intentos de insultarlo, sino que le había respondido de la misma manera. Ella lo fulminó con la mirada y, a cambio, su sonrisa se amplió. Intentó dirigirle su mirada más fría y odiosa, pero él bostezó, exagerando el movimiento para demostrar que no le inmutaba. ¿Pero quién demonios eres tú? Terminó de bostezar y su sonrisa volvió. Te lo dije, es Naruto. Ella lo miró fijamente de nuevo. No soy sorda, idiota. Quiero decir, ¿por qué actúas así, siendo amable y esas cosas? Naruto la miró con curiosidad y luego se encogió de hombros. ¿Por qué no debería serlo? La naturalidad de la respuesta la tomó por sorpresa y, sinceramente, no se le ocurrió nada que responder, o al menos una que no la hiciera parecer mezquina. En lugar de eso, simplemente abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Esa escena solo provocó que Naruto estallara en carcajadas, enfureciendo a la pelirroja y sacándola de su estado de shock. ¿De qué coño te ríes? Naruto pensó que era una pregunta tonta y ni siquiera dejó de reírse para responder, las palabras salían entre jadeos y risas. Tu cara, tan graciosa, no pude evitarlo, como un pez. No pudo decir nada más antes de que ella comenzara a acercarse amenazadoramente. Sin embargo, tan pronto como ella levantó el puño para golpear al chico insoportable justo entre los ojos, este desapareció. Después de un rato, miró a su alrededor sobresaltada, dudando de su cordura por un instante, antes de que una voz justo detrás de ella la dejara atónita. Tienes que ser más rápido que esos ojos furiosos. Podía sentir la sonrisa burlona que emanaba del chico e instantáneamente se giró, con el puño listo para rematar el puñetazo que había fallado. Solo que él no estaba allí. Oh, ese momento estuvo un poco más cerca. Esta vez la voz provino de arriba y cuando levantó la vista vio al niño sentado en una de las vigas de la pequeña habitación. Deja de moverte, idiota. Le dirigió una mirada curiosa e inclinó la cabeza como un perro que no entiende del todo la orden de su amo. ¿Por qué haría yo eso, ojos furiosos? Entonces me pegarías. Lo miró fijamente, dejando escapar un pequeño gruñido, nada propio de una dama, en su dirección. Esa es la idea, idiota. Y deja de llamarme así. Volvió a reír, solo brevemente esta vez, y se dejó caer al suelo justo delante de ella. Bueno, no puedo llamarte por tu nombre, aún no me lo has dicho. Al menos yo te dije el mío. Le lanzó una mirada fulminante, pero no pudo ver el fallo en la lógica del chico. Tayuya sonrió, al fin teniendo un nombre para asociar con el rostro, y volvió a extender la mano. Encantado de conocerte, Tayuya le respondió Tayuya exactamente igual que la vez anterior, pero esta vez con un resoplido para darle más énfasis. Naruto quizás se comportaba de forma un poco tonta con ella, pero a estas alturas sentía una curiosidad tremenda por saber qué le había pasado a Tayuya para que estuviera tan hastiada del mundo. Sin embargo, no quería preguntar. Sabía que sería un tema delicado. Si alguien le preguntara sobre su pasado, también se sentiría triste. Bueno, Tayuya, ese tipo aterrador sin ojos me dijo que tengo que cuidarte. Si se parece en algo a Conan, no voy a romper esa promesa. Lo miró con incredulidad. Cuando el chico, a quien sabía que se llamaba Nagato, dijo eso, ella pensó que el chico simplemente se iría de allí sin mirarla. La sorpresa en su rostro al decirlo le indicó de inmediato que no había sido idea suya, pero ¿de verdad iba a hacerlo? ¿Qué demonios? No voy a correr tras un idiota que probablemente me mate en un día. La sonrisa de Naruto finalmente desapareció, siendo reemplazada por una expresión más neutral y serena que parecía fuera de lugar después de la forma en que acababa de actuar. ¿Entonces a dónde piensas ir? La pregunta la tomó por sorpresa y, sin una respuesta adecuada, se quedó con la misma expresión de asombro que tenía antes. Esta vez, Naruto reprimió la risa, sabiendo que no le serviría de nada. Bueno, tengo que irme, así que si vienes conmigo, tenemos que irnos ahora mientras aún está oscuro. Tayuya le lanzó una mirada asesina con un gruñido para darle más dramatismo, y Naruto simplemente se encogió de hombros antes de salir de la habitación con las manos en los bolsillos. Tayuya se sobresaltó al no conseguir el efecto deseado. Observó al chico salir de la pequeña habitación con los pies firmemente plantados en el suelo, decidida a no seguir a un idiota hacia una muerte segura. Tras unos instantes, su mente siguió trabajando y se dio cuenta de que, por la forma en que había esquivado sus golpes y por cómo Nagato lo había elegido para protegerla, debía tener al menos cierta habilidad. En ese momento, sin otras opciones ni a dónde ir, este chico era, literalmente, su mejor alternativa.
Sin embargo, jamás admitiría en voz alta que había algo en él que la intrigaba. Maldita sea. Espera, idiota. Salió corriendo de la habitación, pero casi se tropieza al ver a Naruto apoyado despreocupadamente contra la pared opuesta del pasillo, sonriéndole. Lo fulminó con la mirada y murmuró algunas palabras subidas de tono en su dirección. Bueno, entonces, ¿a dónde demonios vamos? Naruto no pudo evitar sonreír un poco cuando ella dijo vamos. Le hizo sentir extraño y por un instante se preguntó si así se sentía tener un amigo. Tsunagakure. Tayuya se sintió un poco desconcertada. El pueblo escondido en la arena era un destino extraño. ¿Por qué? Parecía haber dado en el clavo, pues la sonrisa de Naruto desapareció al instante y, por primera vez, Tayuya pudo vislumbrar lo que se escondía tras la máscara. Lo que vio fue dolor, soledad, sufrimiento y tristeza, todo mezclado en los ojos del niño. Parecía demasiado para un niño de 7 años, pero ella lo había visto con sus propios ojos. Tan rápido como había desaparecido, la máscara volvió a su sitio, aunque la sonrisa era más pequeña y débil que antes. Tuve que irme de casa. Tayuya no insistió. No es que no quisiera saber, de hecho, con esa pequeña muestra de emoción había despertado su interés. El problema era que si ella empezaba a indagar en su pasado, él podría tener ideas curiosas y empezar a hacer sus propias preguntas. Ella simplemente asintió y Naruto se dio la vuelta, saliendo del edificio con su nueva compañera pelirroja. Faltaban unas 2 horas para que saliera el sol y Tayuya se quejó todo el tiempo. Naruto siguió caminando, sin prestar atención a lo peor. Sabía que lo hacía solo porque no estaba contenta con la situación, no porque tuviera motivos reales para quejarse. Se dedicó a hablar con Kyuubi durante gran parte del tiempo, teniendo su lección habitual, solo que en su cabeza en lugar de en su mente. El viejo zorro parecía divertido con la noticia de su nuevo compañero de viaje y no paraba de hacer bromas al respecto durante la lección, hasta el punto de que simplemente los ignoró a ambos. Eso resultó especialmente difícil cuando una de las personas a las que intentaba ignorar estaba dentro de su cabeza y la otra a solo unos metros de él. Apretó los dientes y lo soportó, sabiendo que al menos tendría la tranquilidad de poder dormir. Finalmente, llegó la hora de prepararse para irse a dormir y se detuvo en un claro cercano. Había mejorado en encontrarlos durante la semana, ya que localizaba un río o arroyo y lo seguía. Finalmente encontraron un espacio decente, de unos 6 metros de ancho, con un arroyo lo suficientemente grande como para que Naruto pudiera lavarse. Primero, se dedicó a preparar los suministros habituales del campamento, mientras Tayuya observaba sus movimientos con interés apenas disimulado. Llevaba un tiempo sobreviviendo sola, pero nunca antes en un lugar tan salvaje. Era interesante ver cómo priorizaba cosas como encender una fogata antes de recoger agua para hervir. Se percató de la ausencia de una tienda de campaña y se horrorizó al ver que solo traía 2 mantas. Él pareció indiferente y le arrojó la otra. Aún era finales de otoño y sabía que haría frío sin ella, pero sobreviviría hasta que llegaran a otro pueblo donde pudiera conseguir provisiones. De repente, se maldijo mentalmente. Había estado en un pueblo y se había olvidado de comprar lo que necesitaba, pero lo atribuyó a los extraños sucesos y lo dejó atrás. Oye, idiota, ¿de verdad esperas que duerma con una manta? La miró con curiosidad, preguntándose si era una queja sincera o una mentira. Al darse cuenta del frío que hacía, comprendió que hablaba en serio. Bueno, no tengo nada más que decir, pero podríamos compartir el calor corporal. Los ojos de Tayuya se abrieron de par en par ante esa afirmación, en gran parte porque la había dicho completamente en serio, sin rastro de broma. ¿Estás loco o eres un estúpido? No voy a dormir contigo. Naruto frunció el ceño un momento, algo molesto por cómo lo había dicho, pero se encogió de hombros. Se ofreció a ayudarla. Si no aceptaba, no era problema suyo. Pensó que después de una noche durmiendo a la intemperie, probablemente aceptaría su ayuda. Sin embargo, le intrigaba su reacción tan agresiva. No veía nada malo en dormir al lado de alguien si solo era para compartir el calor. Oh, Kit, tienes tanto que aprender. A esto le siguieron muchas risitas, lo que solo sirvió para confundir aún más a Naruto. Suspiró. Todas esas chicas a su alrededor parecían complicarle la vida. Sacó de su mochila un conejo que había atrapado el día anterior y lo puso en la olla con agua para cocinarlo. Después, se dirigió al río, despojándose de su ropa por el camino. Tayuya lo había visto empezar a cocinar. El conejo le había abierto el apetito, pero reaccionó al ver al chico desvestirse. ¿Qué demonios estás haciendo? Ni siquiera aminoró la marcha para responder, simplemente gritó por encima del hombro. Me voy a lavar, si no, me despertaré oliendo a sudor. Se detuvo, ahora solo con sus calzoncillos, que por suerte parecía que seguía puestos. Si no te importa, te agradecería que hicieras lo mismo. Tayuya lo miró con curiosidad, asimilando las palabras hasta que las comprendió. Oye, estás diciendo que apesto. Ella lo oyó reír suavemente, por diversión más que por su supuesto insulto. Como cualquier otra persona, mi nariz es sensible y apenas estoy empezando a acostumbrarme.
Tayuya apenas escuchó la respuesta, pues ya se dirigía furiosa hacia él, dispuesta a sacarle una disculpa de golpes. Sin embargo, él se dio la vuelta rápidamente, sorprendiéndola, ya que se le había adelantado. Lo siento, probablemente me expresé mal. La ira de Tayuya disminuyó un poco, pero no del todo. Al menos era un alivio que reconociera su error. Ahora que su mente no estaba tan nublada por la rabia, captó algo más que él había dicho. ¿Qué quieres decir con que tengo la nariz sensible y apenas me estoy acostumbrando? Le preguntó con una sonrisa burlona, pero no con condescendencia, sino con diversión. Lentamente, señaló sus ojos. Mis ojos no eran así antes, cambiaron hace poco. Ahora veo mejor en la oscuridad y a veces creo que veo más lejos, pero puede que me lo esté imaginando. Tayuya había notado durante su paseo que él parecía tener una habilidad asombrosa para ver por dónde iba, a pesar de la oscuridad. Todavía no entendía qué tenía que ver eso con sus ojos, pero logró ser paciente, cruzó los brazos y esperó a que continuara. Mis otros sentidos también se agudizaron, sobre todo el olfato. Como me pasó hace poco, todavía no me acostumbro a que todo huela tan fuerte, así que tengo que lavarme 2 o incluso 3 veces al día. Como te decía, si no te importa, te agradecería que tú también lo hicieras. Tayuya se sintió un poco incómoda por la forma educada y amable en que él se lo había pedido. No había exigencia ni presión, solo una petición. No estaba acostumbrada a ese tipo de trato y empezaba a inquietarla. Murmuró algo entre dientes que Naruto oyó, pero no comentó nada. No puede ser tan malo. Volvió a sonreír, pero esta vez porque recordaba algunos incidentes graciosos que habían ocurrido la primera vez que se despertó con el olor intensificado de su propio cuerpo. Puede ponerse bastante feo. Parecía pensar que esa era una respuesta suficiente y se dio la vuelta. Si seguía posponiendo la colada, no saldría a tiempo para terminar de cocinar el conejo. Caminó la corta distancia hasta el arroyo y se metió. El agua fría era refrescante, pero nadó un poco para evitar resfriarse. Al verlo lavarse, Tayuya refunfuñó de nuevo, aunque admitió para sí misma que el agua tenía buena pinta y que probablemente le vendría bien un baño. Mientras se acercaba, quitándose la blusa, se repetía a sí misma que aquello era por ella, que no lo hacía porque Naruto se lo hubiera pedido. Saltó un poco más arriba, río arriba de él, y casi soltó una ráfaga de palabrotas al sentir el agua helada. Sin embargo, al cabo de un rato su cuerpo se acostumbró y nadó un poco, sumergiéndose de vez en cuando para limpiarse el pelo. Le sorprendió lo limpia y cristalina que estaba el agua a esas alturas del bosque. Esperaba que estuviera turbia y llena de hojas, pero podía ver el fondo. Se sobresaltó al oír a Naruto salir del río y acercarse a donde se estaba cocinando la comida. Sacó una toalla de su mochila y estaba a punto de secarse cuando lo pensó mejor. Cuando Tayuya también salió y se unió a él, se la ofreció. ¿Qué estás haciendo? Se encogió de hombros, pero mantuvo la toalla en su mano extendida. No me importa que te seques el pelo al aire, además, si te acuestas con el pelo mojado podrías resfriarte. Se sobresaltó por la muestra de preocupación por su bienestar, pero logró disimularla. En vez de eso, tomó la toalla a regañadientes, murmurando un agradecimiento antes de acostarse junto a él. El fuego se había apagado un poco, así que Naruto añadió leña. El calor extra reconfortó a los 2 niños de 7 años. Comieron en silencio y, después de haber comido y secado, Naruto les deseó buenas noches sin que nadie se lo devolviera, antes de darse la vuelta en la manta y cerrar los ojos. Al cabo de unos minutos, Tayuya supo por su respiración pausada que se había dormido e intentó hacer lo mismo. Por desgracia, Tayuya no estaba acostumbrada al frío con solo una manta para abrigarse. No había tenido la educación de Naruto, donde incluso una caja de cartón servía de refugio contra las noches frías. Por más que daba vueltas en la cama, no lograba conciliar el sueño. Para colmo, al cabo de unos minutos, la luz del sol empezó a filtrarse entre los árboles. Miró hacia donde Naruto dormía plácidamente, ajeno a su enfado, y de repente su propuesta le vino a la mente. Una vez más, la invadió la indignación. No iba a recurrir a eso, a depender de alguien solo para pasar la noche. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y no conseguía dormirse, su determinación empezó a flaquear. Parecía cálido y, en ese momento, ella daría prácticamente cualquier cosa por poder dormir. Había intentado disimularlo antes, pero estaba completamente agotada, tras haber pasado el día y la noche despierta, con apenas una breve hora de sueño en la habitación del hotel. Ni siquiera eso la ayudó. Por mucho que se quedara tumbada con los ojos cerrados, el sueño no la vencía. Finalmente, tuvo que levantarse maldiciendo y caminó lentamente hacia donde dormía Naruto. Entrecerró los ojos y apretó los dientes antes de levantar un lado de su manta. Naruto frunció el ceño ante la repentina pérdida de calor, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro al sentir una nueva fuente de calor en su improvisada cama. Inconscientemente, extendió la mano y la envolvió, atrayéndola hacia sí. Quizás estaba más acostumbrado a dormir en el frío, pero eso era precisamente lo que hacía, frío, y cualquier calor era bienvenido. Tayuya soltó un jadeo cuando sintió el brazo de Naruto rodearla.
Estaba lista para darse la vuelta y golpearlo en la cara, pero cuando él murmuró algo incoherente, se dio cuenta de que seguía dormido y sus hombros se relajaron. Jamás lo admitiría, pero con su brazo rodeándole el estómago se sentía extraña, protegida y casi segura. Sabía que era una tontería. Si alguna vez se metían en problemas, él no podría hacer mucho para ayudarlos, pero ese fue el pensamiento que la acompañó mientras el sueño finalmente la vencía. Naruto había despertado en muchas situaciones diferentes. Empapado en los restos destrozados de una caja de cartón, colgado boca abajo atado a un árbol, medio muerto en medio de una calle concurrida, incluso enterrado lentamente en un gran agujero. Sin embargo, de todas ellas, y para las que estuvieran por venir, recordaría despertar junto a Tayuya, con los suaves aromas de manzana y canela en su nariz, la más extraña. Si tuviera que compararlo con algo, sería con aquella vez que un perro se coló en el callejón donde dormía y se acurrucó a su lado. Siempre recordaba esa noche con cariño. El perro era obviamente callejero y Naruto encontró consuelo en la compañía de un ser tan marginado como él. Despertar con el calor corporal de otro ser vivo era algo poco común para Naruto, y aquella mañana, al igual que ahora, disfrutó cada segundo. En realidad, tardó unos instantes en darse cuenta de que tenía el brazo alrededor de la chica dormida y una parte de él no quería soltarla. Era una posición cómoda y, a juzgar por la respiración suave y constante de Tayuya, a ella tampoco le importaba. Sin embargo, tras la insistencia, no tan suave, de Kyuubi, se separó de ella con pesar. Se vistió después de otro chapuzón en el río y un pequeño desayuno. Había aprendido la lección del primer día de entrenamiento. Había desayunado abundantemente, con su insaciable apetito, y había vomitado tras una hora de intenso ejercicio. Después, se limitó a comer una porción mucho menor, lo que le dejó con más hambre para el almuerzo. Esto también resultó beneficioso, ya que le proporcionó más energía para los ejercicios de chakras, evitando así que vomitara. Se propuso mentalmente buscar más comida ahora que tenía a alguien más a quien alimentar antes de retomar sus ejercicios matutinos con el vigor habitual. 30 segundos después de que Tayuya se despertara, se dio cuenta de que algo andaba mal. Al principio, mientras yacía bajo las mantas, no lograba identificar qué era. Estaba oscuro, pero eso no era inusual. Se encontraba en medio de un bosque, algo extraño, pero no del todo fuera de lugar. No lograba comprenderlo, así que intentó darse la vuelta y volver a dormirse. Fue entonces cuando lo comprendió. Estaba sonriendo. Eso no estaba bien, ella nunca sonreía. Se levantó rápidamente de la cama y forzó su rostro a volver a su habitual ceño fruncido. Los sucesos del día anterior volvieron a su mente aturdida por el sueño y miró apresuradamente a su alrededor, esperando encontrar a Naruto dormido a su lado. Con un rubor de vergüenza, notó que no estaba allí, lo que significaba que se había despertado y la había visto dormida junto a él. Con el ceño fruncido, se preguntó por qué la había dejado sola, aparentemente en medio de la noche. Sin embargo, se arropó más con la manta al preguntarse si realmente la había abandonado. Con un suspiro de alivio, notó que el fuego seguía encendido y que había comida en la olla, obviamente para ella. La mochila de Naruto también seguía allí, aunque nada de esto respondía a su pregunta sobre a dónde había ido. Como si el universo hubiera escuchado sus pensamientos, oyó un gruñido lejos del claro. Se puso de pie y estaba a punto de seguir el sonido cuando se percató de que estaba desnuda. Estaba a punto de ponerse la camisa, pero al verla hizo una mueca. La camisa, antes blanca, estaba cubierta de tierra y barro, manchada para siempre de un asqueroso color marrón. No se había dado cuenta de lo mal que estaba porque llevaba mucho tiempo sin quitársela. Se dio cuenta, con una mueca, de que la supuesta nariz más aguda de Naruto debía de haber tenido problemas con solo estar cerca de ella con esa prenda puesta. Suspiró y la tiró al suelo. Él había sido muy amable al hacer todo esto por ella, así que lo mínimo que podía hacer era intentar que no vomitara. Se fijó en una de las camisas de Naruto, notablemente limpia, que sobresalía de la mochila y se la puso. No creyó que le importaría. Ni siquiera tenía que ponerse pantalones, hacía el efecto de una falda, aunque ella no era de las que usaban faldas. Naruto no era precisamente alto, aunque últimamente había mejorado su estatura gracias a su mejor alimentación, pero ella era incluso más baja que él y la camisa ya le quedaba grande. Vestida, finalmente siguió el sonido hasta su origen. Era un claro parecido al que habían habitado, pero más pequeño y sin el arroyo. Los gruñidos provenían de Naruto, quien parecía estar haciendo ejercicios. Aunque esto no le habría interesado a Tayuya, lo que llamó la atención fue que Naruto estaba haciendo una parada de manos sobre 3 dedos de cada mano, presionando lentamente su cuerpo hacia el suelo antes de volver a subirlo con un gruñido. Ella lo observó atónita mientras continuaba, sin siquiera percatarse de que sus gruñidos forzados eran en realidad números. Solo se dio cuenta de esto cuando, en su último intento, se impulsó con más fuerza, exclamando triunfalmente 150 con una sonrisa de satisfacción.
Inmediatamente, Tayuya no lo podía creer. Era imposible que aquel chico flacucho hubiera logrado hacer 150 flexiones de brazos en vertical. Supuso que la había visto observándolo y que solo estaba presumiendo. Sin embargo, después de eso, pareció pasar a su siguiente ejercicio sin dar señales de haberla visto. Esta vez, ella pudo observar todo mientras él, milagrosamente, realizaba 200 abdominales colgado de un árbol. Al bajar, tenía la misma sonrisa de satisfacción, pero no parecía arrogante, solo feliz. De nuevo, no hizo ningún gesto para demostrar que la había visto, pero la llamó hacia el claro, aparentemente al azar. Sé que estás ahí, Tayuya, puedes salir. Tayuya se quedó perpleja, pero salió al claro de todos modos, donde un Naruto sudoroso y con aspecto cansado finalmente se giró para mirarla. ¿Cómo supiste que estaba allí? Sonrió tímidamente. Podía olerte. Frunció el ceño por un instante. ¿Pero cómo supiste que era yo? Su sonrisa se amplió aún más. Después de un tiempo, es fácil distinguir los diferentes olores. Sabía que eras tú porque ya te había olido. Hueles a canela y manzanas. La miró un momento, con su camiseta puesta como si fuera un vestido. Aunque me despistaste un rato con mi camiseta, no te reconocí hasta que empecé a hacer abdominales, y eso solo porque me moví. Tayuya intentó no mostrarse asombrada, pero era increíble. Al menos ya no dudaba de sus sentidos agudizados. Con un ligero escalofrío, se dio cuenta de que no se había bañado esa mañana. Sin embargo, él pareció percibir su preocupación y sonrió. No te preocupes. Ahora mismo solo huelo mi propio sudor. Tayuya asintió. No necesitaba un olfato súper desarrollado para percibir el aroma que emanaba de Naruto. ¿Qué haces aquí fuera? Naruto frunció el ceño. Él habría pensado que era obvio. Entrenamiento. Lo dijo como si Tayuya ya lo supiera. Era la primera vez que mostraba siquiera un atisbo de condescendencia. La curiosidad superó la irritación de Tayuya. ¿Para qué? La sonrisa de Naruto reapareció. Ahora había encontrado un tema que le gustaba. Soy un shinobi en entrenamiento, tengo que estar en la mejor forma física posible. Tayuya lo miró con curiosidad. Había oído hablar de los ninjas, era difícil encontrar a alguien en las naciones elementales que no los conociera. Sin embargo, no se habría imaginado que empezaran a una edad tan temprana. ¿Por qué querrías ser un ninja? Naruto la miró sorprendido. Esta nueva gama de emociones que estaba mostrando se estaba volviendo un poco excesiva para Tayuya. ¿Por qué no lo haría? Mi sueño es convertirme en un poderoso shinobi y proteger a la gente que me importa. Una vez más, Tayuya quedó intrigada. ¿Qué gente? Creí que habías dicho que tenías que abandonar tu hogar. ¿A quién vale la pena proteger si ya no puedes quedarte allí? La sonrisa de Naruto se desvaneció al instante, reemplazada por una mirada triste que, aunque brevemente, dejó entrever su verdadera cara. Tayuya sabía que había tocado el mismo punto sensible de antes e inmediatamente intentó cambiar de tema. Puede que no le gustara a la gente, pero no era sádica. No disfrutaba viendo sufrir a los demás, algo que Naruto obviamente sí hacía. Además, había algo en él, algo encantador que la hacía no querer verlo sufrir, del mismo modo que sabía que él no quería ver sufrir a nadie más. ¿Por qué no me cuentas cómo es ser un ninja? Agradecido por la distracción, Naruto se volvió a colocar la máscara y una amplia sonrisa iluminó su rostro. Bueno, lo más importante para un shinobi es su chakra, Tayuya lo miró confundida. ¿Qué es el chakra? La sonrisa de Naruto no hizo más que ampliarse. En su mente ya estaba pensando. Solo llámame Uzumaki-sensei. Capítulo 6. Naruto se sorprendió del interés que Tayuya mostraba cuando él hablaba de ser ninja. Ella lo escuchaba con más atención y genuina curiosidad de lo que él hubiera creído posible, al menos en el poco tiempo que la conocía. Cuando ella le hacía una pregunta cuya respuesta desconocía, simplemente le preguntaba a Kyuubi, quien rápidamente le respondía antes de que él transmitiera la información. A ella ni siquiera parecía importarle que él hiciera esas pausas para hablar con su inquilina. Simplemente pensaba que estaba pensando en la respuesta. Decir que le sorprendió que esta persona impaciente, iracunda y generalmente fría compartiera un interés con él sería quedarse corto. Sin embargo, por supuesto, se alegró de que por fin tuvieran algo de qué hablar que implicara un mínimo de palabrotas por su parte. Desafortunadamente para él, su principal interés cuando empezó a hablar sobre los aspectos de ser ninja era el genjutsu. Si bien Kyuubi poco a poco le había hecho apreciar ese estilo, aún no sabía lo suficiente como para responder a sus preguntas. En lugar de preguntarle a Kyuubi cada vez, a veces simplemente le decía que no sabía lo suficiente sobre el tema. Ella parecía decepcionada. Era otra reacción extraña que él no se esperaba, aunque ella lo disimulaba bien. Aún así, él notaba que todas sus preguntas sin respuesta la dejaban con ganas de más. Le ofreció entrenar con él y, aunque parecía indecisa, sobre todo después de ver lo que él podía hacer, aceptó con reservas. Él le aseguró rápidamente que no empezaría a su nivel después de que Kyuubi le explicara por qué parecía insegura.
Como aún era de mañana, Naruto normalmente habría continuado con su entrenamiento físico, pero Kyuubi pareció darle un respiro por una vez, optando en cambio por viajar un poco más. Empacaron y partieron a un ritmo decente, aunque no tan rápido como Naruto o su acompañante hubieran deseado. Si bien la visión nocturna de Naruto era ahora excelente, Tayuya era solo humana y no podía seguir su ritmo con la misma seguridad. Si antes había dudado de su visión mejorada, desechó esa idea al ver lo rápido que podía moverse. Finalmente, tras 2 horas de marcha, llegaron a otro claro. Tayuya recuperó el aliento, aún sin acostumbrarse a la velocidad y la distancia que podía recorrer un shinobi, mientras Naruto montaba el campamento. Al terminar, observó a Tayuya tendida en el suelo con una sonrisa burloncia. Se dio cuenta de que aún llevaba puesta su camiseta negra de esa mañana, aunque se había vuelto a poner sus viejos pantalones negros. Eso la dejaba solo con la camiseta, lo que aumentaba su necesidad de encontrar una aldea o pueblo para reabastecerse. Salió del claro para darse un baño y, cuando Tayuya se sintió con fuerzas para levantarse, se unió a él. Después de la noche anterior, había perdido sus reservas. Sabía que había algo que debía saber sobre que chicos y chicas se bañaran juntos, pero nadie le había explicado los detalles. En cualquier caso, se sentía sudorosa después de la caminata de esa noche y necesitaba el baño tanto como Naruto. Después de que terminaron y Naruto les preparó un almuerzo rápido, aunque ambos estaban hambrientos, se sentó para comenzar sus ejercicios de chakra. Durante unos minutos, Tayuya observó con curiosidad hasta que la frustración se apoderó de Naruto al ver que era tan inactivo. Se acercó a él, observando la hoja humeante en su mano todo el tiempo. Antes de esa noche, le habría asombrado que el pequeño agujero ardiente en el centro no se extendiera, pero después de su lección sobre el chakra, comprendió que muchas más cosas de las que jamás hubiera imaginado eran posibles ahora. Naruto abrió los ojos al oírla y olerla acercarse, y soltó una risita avergonzada al darse cuenta de lo que había hecho. Se puso de pie, encontrándose con la mirada irritada de Tayuya con una sonrisa a medias arrepentida. Después de eso, y tras algunos ánimos poco amables por parte de Tayuya, comenzó a enseñarle a moldear y dar forma a su chakra. Le sorprendió de nuevo la rapidez con la que ella comprendió el concepto supuestamente extraño, aunque, después de haber demostrado su aptitud para el aprendizaje, no debería haberse escandalizado. Eso fue todo lo que pudo hacer el primer día, pero sabía que Tayuya demostraba una habilidad prodigiosa para ser una ninja completamente nueva. Él mismo había pasado 3 días dominando el arte básico de moldear el chakra, y ella parecía bastante competente después del primer día. Sonrió ampliamente cuando terminaron. Con Kyuubi guiándolo y él guiándola a ella, progresarían enormemente. En su mente, Kyuubi ya había ajustado su plan diario para Naruto, incorporando a la chica. Ella sabía lo valioso que era tener a alguien igual de poderoso, aunque quizás un poco menos, que la respaldara. No quería que le pasara nada a su contenedor, así que esto era como una garantía adicional para el ser ancestral. Sin mencionar que le resultaba entretenido ver interactuar a los dos chicos. Era impresionante ver cómo Tayuya no lograba irritar a Naruto por mucho que lo intentara, incluso si la chica no se daba cuenta de que había alguien observando sus discusiones. Tayuya no se dio cuenta de lo agotador que había sido todo el trabajo hasta que terminó. La oleada de fatiga la golpeó como una roca y casi se quedó dormida en el acto. Solo el frío y el hecho de no querer parecer indigna la mantuvieron despierta. Tampoco quería ser la primera en dormirse. Eso demostraría debilidad, algo que no haría delante de su compañero. En realidad, no le importaba que él no lo viera así, pero su mente no estaba al 100% debido al cansancio. Naruto aún tenía pendiente su lección nocturna con Kyuubi. Le parecía injusto que Tayuya no tuviera esa ventaja, pero no quería descuidar su propio aprendizaje. También notó lo terca que era ella con respecto al sueño, a pesar de lo que algunos creían sobre su percepción. Era evidente que estaba librando una batalla perdida contra el hombre de arena y, aunque no lo admitiría fácilmente, probablemente necesitaría dormir cerca de él para sentir su calor. Suspiró y se acercó a donde ella estaba sentada, con aspecto cansado, y sacó las mantas. Le ofreció una, como la noche anterior. Sabía que, de todos modos, no aceptaría su propuesta de dormir juntos otra vez si se lo pedía. Se acostó para dormir, o al menos eso parecía, y esperó. Efectivamente, al cabo de un rato, Tayuya se acercó sigilosamente sin que él diera ninguna señal de que la había visto, ni siquiera de que estaba despierto, y se metió bajo la sábana con él, acurrucándose más cerca de su cuerpo para sentir su calor. Debido a lo de anoche, sabía que no era un problema, así que la rodeó con un brazo por la cintura y la acercó un poco más, disimulándolo con murmullos incoherentes. Sintió que se paralizaba por un instante, su cuerpo se tensaba, antes de que se relajara. Cuando finalmente sintió que su respiración se normalizaba y oyó que su corazón latía más despacio, suspiró con una sonrisa antes de dejarse llevar por su subconsciente. Kyuubi ya lo esperaba, con una sonrisa pícara en el rostro de la zorra, pero no dio ninguna pista al comenzar la lección. Así transcurrió básicamente el resto de la semana.
El entrenamiento de Naruto continuó con normalidad, al igual que su rutina diaria. Se despertaba, se lavaba, comía, entrenaba, caminaba unas horas, comía, entrenaba, comía y luego fingía dormir mientras tenía su lección. Aunque esta vez tenía una compañera, Tayuya se unía a él en el entrenamiento, que se dividía a partes iguales entre él practicando y aprendiendo, mientras que el resto del tiempo él le enseñaba antes de dejarla a su aire. Esto se aplicaba tanto a los ejercicios físicos como a los de chakra, aunque tenía que excluirla de las lecciones. Cada noche se repetía la misma historia. Tayuya aceptaba la manta antes de retirarse a cierta distancia en el claro. Luego, libraba una batalla perdida contra los elementos y sus propios pensamientos antes de acercarse sigilosamente a Naruto y meterse bajo las mantas con él. Al final de la semana, él seguía preguntándose por qué se molestaba en ocultarlo. Ella debía saber que él lo sabía, después de todo, él se despertaba antes que ella cada día. Se rió entre dientes. Si podía afirmar con seguridad que había aprendido algo durante la última semana, y había aprendido mucho, era que Tayuya no era madrugadora. Una mañana, al despertarse, cometió el error de golpearla levemente y, como consecuencia, recibió un buen puñetazo en el estómago. Eso era otra cosa que estaba notando. Aunque Tayuya no tenía un régimen físico tan riguroso como el suyo, aún así se notaba en su velocidad y fuerza. Cuando la conoció, era una chica bastante delgada, pero con sus comidas y el entrenamiento que hacían, estaba ganando rápidamente una complexión más saludable para su edad. Él, por supuesto, no se había dado cuenta de que lo mismo le sucedía a él. Vivir a base de fideos instantáneos durante los últimos años, y antes de eso, de sobras, no lo había dejado precisamente en buena hierba. Ahora que comía bien, con abundante proteína de los animales que cazaba, también estaba adquiriendo un físico más saludable. Incluso podría haber notado que había crecido un poco. Aunque de todos los cambios positivos que se habían producido durante la semana, había algunas cosas que no cambiarían. Naruto estaba molesto y frustrado porque, en todo ese tiempo, Tayuya no había bajado la guardia emocional ni una sola vez. Hizo todo lo posible por estar ahí, sin ser demasiado insistente, pero siempre recordándole que, de hecho, estaba presente. Ella seguía intentando distanciarse de él, casi como si esperara que la abandonara en cualquier momento, algo que él, sin duda, no tenía intención de hacer. Lo había pensado mucho, convencido de que tendría que hacer algún gesto para demostrarle que no la iba a abandonar. Su negativa a cambiar, junto con otros aspectos de su actitud, hizo que resultara aún más sorprendente cuando empezaron a aparecer las primeras grietas. Recordaría el comienzo de todo aquello exactamente una semana después de haberse conocido. «Oye, imbécil». Hizo una mueca para sus adentros. Aunque en cierto modo había aceptado a regañadientes el apodo, prefería que ella usara su nombre real, tal como él había tenido la cortesía de hacer con ella. Sin embargo, después de un tiempo, logró dejar de reaccionar al nombre, lo que provocó que ella lo usara con menos frecuencia, ya que tenía menos efecto. Sí, Tayuya. Sentía curiosidad por saber qué quería. Acababan de cenar y estaban a punto de irse a dormir, o al menos ella. Enseguida notó lo incómoda que parecía y trató de ser cuidadoso con el tono de su respuesta. Ella pareció tomarse unos instantes. Lo que fuera que quisiera decir, obviamente le resultaba difícil. Sobre dormir, empezó a darse cuenta de a dónde iba a parar esto, pero fingió ignorancia. ¿Qué pasa? ¿Quieres las 2 mantas esta noche? Puedo prescindir de ellas si quieres. Frunció el ceño un instante. Aún le resultaba extraño tener a alguien tan generoso cerca. Nunca sabía muy bien cómo reaccionar ante un gesto así. A mitad de semana, apenas había conseguido una pequeña pesca para el almuerzo y, a pesar de su evidente hambre, le ofreció la porción mucho mayor. Claro que fingió indignarse de que pensara que necesitaba más, como si fuera débil, pero en el fondo, se sintió conmovida. Bueno, no es así. Bueno, ya sabes, por las mañanas, su expresión semiseria empezaba a desanimarla a preguntarle lo que había venido a preguntar, pero era una persona terca. ¿No te importa que te pregunte, maldita sea? ¿De dónde había salido ese tartamudeo? No había tartamudeado así de tímidamente en años. Naruto, por otro lado, dejó que una cálida sonrisa iluminara su rostro, intentando aligerar la tensa atmósfera. Claro que no, fui yo quien lo ofreció, ¿recuerdas? Entrecerró los ojos. Claro que lo recordaba. ¿Acaso no se daba cuenta de lo incómoda que la ponía? Como si le leyera la mente, Naruto la miró fijamente sin perder la sonrisa. No te presioné, fue tu decisión y no me gusta presionar a la gente. Tayuya se quedó atónita ante la respuesta. ¿De verdad la estaba respetando al no decir nada? Ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Frunció el ceño de nuevo al ver cómo volvía a meterse en su cabeza y su tono recuperó parte de su terquedad habitual. Sí, bueno, solo te digo que ya no me importa, hace un frío de mierda aquí fuera y si te necesito como almohada, pues te voy a usar como tal. Ella lo miró desafiante, retándolo a responder, pero él no lo hizo.
Se irritó un poco cuando su sonrisa no vaciló, pero cuando él se encogió de hombros, mentalmente lo tomó como una victoria y se alejó con una sonrisa burlona hacia el río. Naruto la vio marcharse con su propia sonrisa burlona, en su cabeza visualizaba una enorme presa de proporciones tremendas. Ante sus ojos apareció una pequeña grieta y un diminuto chorrito de agua brotó a borbotones. Bueno, es un comienzo. Ya avanzada su segunda semana juntos, la pareja finalmente se topó con otro pueblo. Esta vez, Naruto permaneció en el bosque mucho más tiempo antes de salir al camino que daba al pueblo. Eran entre las 3 y las 4 de la mañana, así que el único guardia apenas estaba alerta. Dejó pasar a los dos niños pequeños por la puerta con apenas una mirada. Por su vestimenta, había supuesto que eran huérfanos o refugiados. No se dio cuenta de lo acertado que estaba. En realidad no era tan tarde para Tayuya y Naruto, ya que apenas habían transcurrido 2/3 de su día, pero las tiendas estaban cerradas a esa hora, o más bien, a esa hora, según se mire. En lugar de eso, optaron por instalarse en un callejón tranquilo detrás de un restaurante y dormir un poco antes del amanecer. Los suaves aromas de la comida y los sonidos del pueblo dormido arrullaron a los niños. Si alguien hubiera presenciado la escena, tal vez le habría parecido tierno ver a dos pequeños huérfanos durmiendo bajo dos mantas, acurrucados para darse calor. Cuando amaneció, Naruto fue el primero en despertar, como de costumbre. En realidad, le resultaba bastante desconcertante despertarse y no ponerse inmediatamente a hacer ejercicio. También le extrañaba despertarse con una luz del día tenue. Después de tanto tiempo en la oscuridad, dependiendo de su visión nocturna, tardó unos minutos en acostumbrarse, pues la luz le lastimaba los ojos sensibles. Solo podía imaginar que sería peor para Tayuya. Ella no tenía visión nocturna y pasaría directamente de la oscuridad total a la luz del día, una perspectiva que no le entusiasmaba en absoluto. Se estiró un poco para aliviar los peores dolores acumulados tras dormir en el áspero suelo del callejón. Sabía que se arrepentiría después, pero no le gustaba la idea de dejar a Tayuya sola mientras recorría el pueblo para familiarizarse con el terreno. Podría despertarse y pensar que la había abandonado. Tras un momento de reflexión, decidió no despertarla él mismo. Se repetía que era porque sentía que ella merecía esos minutos extra de sueño, no porque temiera su reacción. Sin embargo, cuando pasaron 30 minutos, tuvo que sacudirle suavemente los hombros hasta que abrió los ojos con dificultad. De repente, los abrió de golpe y una mueca de desprecio apareció en su rostro, pero antes de que pudiera golpearlo, él retrocedió de un salto y ella pudo observar los alrededores. El hecho de que estuvieran rodeados de edificios la sorprendió hasta que recordó cómo habían llegado allí. Aún más aturdida de lo habitual, debido a la luz del sol casi cegadora, se levantó e hizo algunos estiramientos. Cuando ambos estuvieron de acuerdo en que estaban listos, recogieron lo poco que habían sacado de la bolsa la noche anterior y salieron del callejón. Antes de que salieran del todo, Tayuya le dio un ligero golpe en el hombro. Había contenido toda su fuerza, pero Naruto aún así le frotó la zona con cuidado, mirándola extrañada. ¿Sabes lo que pienso de que me evites por las mañanas, idiota? No dio más explicaciones mientras salían a la calle tranquila. Naruto estaba algo confundido. El pueblo era pequeño, pero definitivamente no tanto. A esa hora de la mañana debería haber gente yendo y viniendo con sus quehaceres diarios. Hombres que iban a trabajar a las minas o tiendas cercanas, mujeres que salían a comprar lo necesario para el día o la semana, incluso niños que correteaban y molestaban un poco. Lo atribuyó a una rareza, pero frunció el ceño inconscientemente. Una mirada de Tayuya le confirmó que ella también lo había notado. Ambos habían pasado suficiente tiempo en las calles como para entender cómo funcionaban lugares así. Naruto tuvo que dejarlo de lado mientras entraba en la primera tienda que encontraban. Era una tienda de artículos generales, donde vendían todo lo necesario para viajeros como ellos, el lugar perfecto para comprar las pocas cosas que les faltaban. Dentro de la tienda, se percataron una vez más del silencio que reinaba en el lugar. No había ni un alma, salvo el dependiente, que parecía algo nervioso. Permanecía de pie tras el mostrador, visiblemente inquieto por los dos niños y con la apariencia de que en cualquier momento podría escaparse. Los dos no dijeron nada, pero internamente se sentían tan incómodos como el dependiente. Claro que Tayuya disimulaba mejor sus emociones con su ceño fruncido habitual, pero Naruto logró contenerlas el tiempo suficiente para que salieran a la luz y se permitió un pequeño suspiro. Cruzaron la calle a toda prisa, sin querer pasar más tiempo del necesario en esa zona inquietante, al menos durante el día, cuando se sentían vulnerables. Naruto no sabía si se estaba volviendo paranoico, pero empezaba a comprender por qué Kyuubi había elegido que viajara de noche. De nada, Kid. Aunque comparto tu preocupación, te recomiendo que te vayas de aquí cuanto antes. Naruto asintió rápidamente, sabiendo que el Kyuubi entendería el gesto. Con el paso del tiempo desde su transformación inicial, el Kyuubi había logrado acceder a más y más de sus sentidos a través de su conexión interna.
Al principio fue extraño, sabiendo que todo lo que experimentaba no era solo suyo, pero a medida que se acostumbró, la sensación apenas se registraba. Los dos ninjas en entrenamiento entraron rápidamente a la tienda, dándose cuenta apenas de que era una tienda de ropa. Naruto lo agradeció. Entre los dos tenían 2 camisas y, por mucho que lavaras una prenda con agua fría, siempre había un límite a lo que podías cubrir. Sonrió por primera vez desde que notó el extraño ambiente y se volvió hacia su compañera. Ella ya se había ido, deambulando por los pasillos de la pequeña tienda, mirando la ropa distraídamente y, de vez en cuando, sacando prendas de los estantes para luego volver a colocarlas con el ceño fruncido. Naruto también frunció el ceño mientras se palpaba el bolsillo. Gama-chan estaba un poco más delgada después de haber comprado todo lo necesario en la otra tienda. Eso le permitiría comprar ropa para él y para Tayuya. Al menos, supuso, por cómo iba vestida antes y el olor a calle que aún la envolvía, que no andaba precisamente forrada de dinero. Aún así, sonrió al verla pasear por la tienda. Era evidente que no estaba acostumbrada a la experiencia. Salió de sus pensamientos ociosos al oír la tos del vendedor. Era evidente que iba dirigida a él, aunque el hombre apartó la mirada cuando Naruto se giró para mirarlo. De nuevo, irradiaba esa misma aura incómoda que había rodeado al anterior dependiente. Naruto frunció el ceño otra vez, pero, atendiendo a la petición tácita del hombre, empezó a recorrer los distintos pasillos de ropa para ver qué se ajustaba a su presupuesto. Se sorprendió muchísimo al ver los precios. Todo era mucho más barato aquí que en Konoha. En las tiendas de su ciudad natal, al menos en aquellas a las que le permitían entrar a regañadientes, los precios eran como mínimo 3 veces mayores. Sonrió ampliamente. Tal vez no se quedaría sin un centavo después de todo. Claro que esa sonrisa se le borró de la cara al instante cuando vio a Tayuya doblando la esquina del pasillo donde estaba, con un fajo de ropa en brazos. Allí había de todo. Camisas, pantalones, sombreros, guantes, pantalones cortos, algunos pares de zapatos y una chaqueta. También había algunas prendas escondidas a propósito en el fondo del montón, que Naruto no podía ver, y Tayuya esperaba que siguiera así. En las últimas semanas se había acostumbrado a usar calzoncillos de hombre porque no tenía mucho más que ponerse, pero por alguna razón no le gustaba que Naruto los viera. Sus ojos se abrieron de par en par ante el desordenado montón de ropa, maravillado de la rapidez con la que la chica lo había seleccionado todo. Entonces, idiota, ¿vas a quedarte ahí parado mirando como un cobarde o vas a elegir algo de ropa? Sus palabras lo sacaron del ensimismamiento en el que se encontraba, absorto por todos los colores de la pila. Sacudió la cabeza y miró a su alrededor un instante. Sus ojos se posaron de inmediato en algo que le dibujó una amplia sonrisa en el rostro. Justo cuando iba a coger el mono naranja brillante, una mano le agarró la muñeca con más rapidez de la que hubiera podido creer si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Si tocas ese maldito pedazo de tela bastardizada que algún imbécil tuvo la audacia de llamar ropa, te arrancaré el brazo y lo usaré para pintarlo de un color mejor. Naruto palideció visiblemente ante la impactante declaración, mirando a la chica con ojos como platos. Cuando finalmente ella soltó el agarre férreo de su muñeca, él la bajó a su costado, frotándola ligeramente para reactivar la circulación. Tayuya podía volverse sorprendentemente fuerte cuando se enfadaba de verdad. ¿Qué tiene de malo? Sus ojos intentaron perforarle la frente, pero al no conseguirlo, suspiró. Era más por enfado y frustración que por decepción, aunque también sentía algo de eso. ¿Quieres ser un maldito shinobi, verdad? Intentó no gritar, pero no pudo evitar que su voz subiera unos decibelios. Cuando él asintió, con demasiado entusiasmo para su gusto, ella continuó. Entonces no puedes ir por ahí con un color que prácticamente grite estoy aquí, venid a apuñalarme. Naruto frunció el ceño, volvió a mirar el mono en el perchero antes de dirigir la mirada a Tayuya. No veía que tenía de malo, el color naranja era genial, pero le costaba mucho ignorar la dura lógica de Tayuya. El naranja era terrible para el camuflaje en cualquier entorno. Sí, tienes razón, Tayuya le sorprendió que el chico hubiera cedido tan fácilmente, pues esperaba que opusiera más resistencia. Lo miró con los ojos entrecerrados, preguntándose cuál sería su verdadera intención, pero cuando él volvió a mirar los estantes, se relajó. Claro que sí, joder, tengo razón. Fue más bien un susurro para sí misma, pero con su oído superior, Naruto lo captó de todos modos y le dibujó una leve sonrisa en el rostro. Recorrió la tienda eligiendo algunas prendas, principalmente camisas negras o azul marino oscuro, pero añadió una naranja, pensando que no le quedaría mal si se ponía una chaqueta. Había encontrado la perfecta, un abrigo verde oscuro, cálido y cómodo, que le llegaba más abajo de la mitad del muslo. También cogió un par de pantalones negros. No eran nada del otro mundo, pero parecían increíblemente cómodos. Mientras tanto, Kyuubi seguía en su cabeza, asintiendo mentalmente a sus elecciones. Su única preocupación era si le dificultarían los movimientos. Completó la pila con un par de sandalias negras nuevas y unos calzoncillos, sin importarle si Tayuya los veía de la misma manera.
Cuando por fin terminó, los dos niños dejaron caer sus montones de ropa sobre el mostrador mientras el dependiente los revisaba rápidamente. Al ver el precio en pantalla, los ojos de Naruto se abrieron de par en par. 1600 Rig le pareció un poco caro. Luego, al mirar el montón de ropa, bastante grande, se dio cuenta de que había más de lo que pensaba. Sonrió tímidamente, frotándose la nuca con una mano, antes de mirar su cartera con cierta incertidumbre. Tayuya, no creo que pueda permitirme todo esto. Tayuya entrecerró los ojos y miró desafiante su montón de ropa. Bueno, entonces vuelve a ponerte algo de ropa. Las cejas de Naruto se arquearon ante su sugerencia. ¿Qué? ¿Por qué tengo que volver? Yo pago. Tayuya solo cruzó los brazos sobre el pecho, sonriendo con malicia. Nagato dijo que tenías que protegerme, gruñó Naruto entre dientes. Ella siempre recurría a esa táctica si veía que la discusión se desviaba de su favor. Sabía que en realidad no lo decía en serio. No era precisamente del tipo que quería que la cuidaran, y lo hacía más por el placer de ver a Naruto retorcerse un poco. Sí, bueno, proteger no significaba complacer, que yo sepa. Naruto intentó poner un tono desafiante en sus palabras, pero no pudo evitar frotarse la marca del pétalo en la muñeca. ¿Cómo demonios lo sabes, imbécil? ¿Cuándo fue la última vez que leíste el maldito diccionario? Naruto estaba a punto de replicar de nuevo, sin querer perder la discusión, cuando el dependiente lo interrumpió. Está perfecto. Hoy todo está a mitad de precio, dijo muy rápido, con una desesperación dolorosamente evidente en su voz. Era casi como una súplica silenciosa para que pagaran y se marcharan de la tienda. Naruto estaba a punto de preguntarle al respecto cuando Tayuya le lanzó una mirada de advertencia. Sabía que él era de los que cuestionaban esas cosas. Ella, en cambio, nunca le miraba los dientes a un caballo regalado. O al menos no lo haría después de asegurarse de que no iba a intentar matarla. Tras guardar sus compras en las mochilas, ambos salieron de la tienda con sentimientos encontrados. Naruto seguía intrigado por el extraño comportamiento de los pocos habitantes del pueblo, pero al mismo tiempo se alegraba de que Gamak-chan no hubiera quedado completamente vacía. Tayuya estaba contenta con la ropa nueva, aunque no lo demostrara. Hacía muchísimo tiempo que no se ponía ropa nueva, salvo la camisa y los pantalones que le había pedido prestados a Naruto. Tras hacer sus compras y sin encontrar motivo alguno para quedarse en el pueblo, a pesar de la curiosidad de Naruto, los dos se dirigieron a la salida en un silencio que reflejaba el de la inquietante quietud del resto de la aldea. Ignoraban por completo a los dos hombres que los observaban desde la oscuridad del callejón. Los miraban con gran interés, escudriñándolos para descubrir quiénes eran y qué hacían. El primer hombre era grande y corpulento, con músculos que se marcaban en todo su cuerpo, apenas contenidos por su delgada camiseta y sus pantalones demasiado cortos. El otro, en cambio, era un palillo, más flaco que la mayoría de las chicas de la mitad de su edad. Sin embargo, su postura denotaba velocidad y astucia para el ojo experto. Eran prácticamente polos opuestos. El hombre más grande tenía el pelo largo y rebelde que le llegaba más allá de los hombros, mientras que el más pequeño lo llevaba rapado al cero. ¿Así que estos son los chicos en los que Conan se interesó?, preguntó el hombre más corpulento, mirando a su compañero más pequeño en busca de respuesta. Mientras que el hombre más grande era impaciente y siempre pensaba un paso por delante, el delgado era mucho más sereno, siempre tramando y conspirando para lograr sus objetivos. Eso parece. Al menos coinciden con la descripción. Habló despacio, como si midiera cada palabra para lograr el máximo impacto. El hombre más grande sonrió ampliamente, entusiasmado por lo que estaba por venir. Había algunas cosas que disfrutaba, y el secuestro era una de ellas. La embriagadora sensación de tener control absoluto sobre el rehén era indescriptible. El otro hombre estaba mucho más disgustado. Los secuestros eran demasiados problemas para tan poca recompensa, apenas valían la pena. Por desgracia, cuando su jefe pedía algo, hacía falta ser un idiota o un valiente idiota para negarse. Me pregunto qué les vio. El hombre delgado parecía pensativo mientras observaba atentamente a los niños comenzar su viaje fuera del pueblo. ¿A quién le importa? Vamos a atraparlos. Su compañero le lanzó una mirada fulminante, colocando una mano sobre su hombro abultado. Paciencia en todo, cajero. Debemos ser discretos. Llamar la atención y que la información llegue a oídos de nuestro verdadero objetivo sería, cuanto menos, problemático. Cajero frunció el ceño. Misoto siempre era así, arruinándole la diversión. Suspiró, pero asintió tímidamente. Sabía que no debía enfadar a su compañero, pues lo había aprendido por las malas cuando se conocieron. No te preocupes, cajero, ya te divertirás a su debido tiempo. Por ahora debemos observar, y solo observar. Estos niños aún podrían sorprendernos. Misoto sabía que nunca debía subestimar a ningún oponente, por muy joven o pequeño que fuera. Haber conocido a muchos de los jóvenes shinobi de las distintas aldeas ocultas había bastado para afianzar esa creencia. Aunque estos niños no parecían ninjas, nunca estaba de más ser precavido.
Bueno gente, esos fueron los capítulos número 5 y 6, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.